Siempre me preguntan que por qué escogí el judo, pero la realidad es que creo que el judo me escogió a mí. Cuando tenía 11 años de edad, mi hermano Gerardo, el mayor, él siempre le había gustado practicar las artes marciales, llegó y me comentó que había conocido a un entrenador que se llamaba Agustín Cruz, que estaba buscando niñas de mi edad para ir a Mérida, Yucatán a la Olimpiada. Honestamente yo no tenía idea qué era el judo y decidí ir a conocer el deporte. Cuando llegué por primera vez, pues estaba muy nerviosa, no conocía a nadie y me di cuenta que si yo practicaba judo, mis tardes, ya no iban a ser aburridas, que ya iba a tener amiguitos, y 8 meses después estaba en Mérida, Yucatán. Esa competencia fue muy padre, no gané, creo que hasta quedé en último lugar, pero al día siguiente, tuvimos 2 días libres y al día siguiente nos fuimos a Uxmal, luego todavía nos fuimos a la playa y de regreso de ese viaje, justo cuando ya traíamos nuestras maletas, se abren las puertas del aeropuerto y ahí estaba un mariachi, la prensa y el gobernador del estado. Obviamente iban a recibir a los medallistas de la Olimpiada Nacional. En ese momento creo que mi perspectiva cambió. Ya no se trataba de viajar, también quería ganar medallas. Hablé con mi entrenador y él me dijo: tienes la capacidad, nada más que hay que entrenar más en forma. Y así fue. Al año siguiente logré ser campeona nacional, logré también en los siguientes años ser campeona de la Olimpiada Nacional, logré ser selección nacional, logré viajar, ganar medallas, pero en 2005 la vida me dijo que era momento y la oportunidad de practicar deporte paralímpico. Yo sabía que yo no veía bien. Cuando yo estaba en la primaria y en la secundaria, cuando te forman en la línea de las bancas, pues a mí me ponían hasta atrás porque siempre he sido alta, entonces pues yo tenía que agarrar mi libreta, sentarme en el suelo y copiar todo lo que el maestro decía. Pero que a mis 19 años alguien me diga que yo tengo una discapacidad en un país donde desafortunadamente vemos a la discapacidad como algo malo, para mí fue un tema complicado. El que yo sabía que era débil visual, que iba a competir con débiles visuales y que también iba a competir con ciegas totales. Fueron bastantes meses complicados de realmente estar pensando qué quería hacer. Afortunadamente hablé con mi familia y ellos me dijeron que pues me iban a apoyar en la decisión que yo tomara. Afortunadamente me voy y empiezo a competir en deporte paralímpico y 3 años después estaba clasificada a mis Juegos Paralímpicos, mis primeros Juegos Paralímpicos, que fueron en Beijing 2008. En esa competencia, cuando sé que estoy clasificada, obviamente te avisan tiempo antes de que estás clasificado, y dije, bueno, ya logré algo, pero mi sueño es ser medallista de oro de los Juegos Paralímpicos. Estuve entrenando y justo cuando llega la competencia me quedo con la medalla de plata. Una sensación agridulce, porque sabía que había ganado una medalla, pero había perdido la de oro, había perdido la final, porque en el judo, en los deportes de combate, no ganas la de plata, pierdes la de oro. Seguí entrenando, sabía que había oportunidades, y en 2012, 4 años después, estaba clasificada a mis segundos Juegos Paralímpicos, esta vez en Londres 2012. Yo a mis 26 años, durante ese tiempo cambiaron mis prioridades. Cabe mencionar que sí entrené, pero no fue mi prioridad. Y desafortunadamente me quedé con un 4.º lugar. Creo que fue uno de los momentos de mucho aprendizaje, también de mucho dolor, donde no nada más yo, sino muchísima gente piensa que los deportistas, por haber sido medallistas 4 años antes,
haber sido medallistas de Juegos Olímpicos o Paralímpicos, vamos a repetir medalla. Y pensé que yo también podía y al final no pude. Entendí literalmente la frase que lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Esos Juegos marcaron mi vida para siempre. Recuerdo cuando llegué al aeropuerto de la Ciudad de México, tomé mis maletas, cuando se abrieron las puertas, ahí estaba la prensa. Obviamente iban a entrevistar a los medallistas. Yo, como todavía tenía tiempo para tomar mi vuelo de regreso a mi casa, que está en Guadalajara, me hice a un lado, me quedé platicando con la mamá de un compañero y de pronto se acercaron dos periodistas y me preguntaron qué había pasado, que por qué no había ganado medalla. Yo simple y sencillamente tomé aire profundo, intentando no llorar, intentando no quebrarme en uno de los momentos más difíciles de mi vida, y les contesté que me había faltado preparación, que no había entrenado lo suficiente, pero que me estaría preparando para los próximos Juegos. Llegando a Guadalajara, ya por fin, mis papás me preguntaban que cómo estaba, yo diciendo que pues todo muy bien, y me dice mi papá, ¿qué piensas hacer? Ya saben los papás. Y yo, no sé. Obviamente yo en ese momento, no sé si les ha pasado, me sentía la deportista más mala del mundo, me sentía la deportista fracasada del mundo, y obviamente yo no estaba en ese momento, a un día de haber llegado, pensando en lo que iba a hacer ni siquiera mañana. Él me dice, está bien, tómate tu tiempo, pero acuérdate que de los últimos lugares nadie se acuerda. Fueron días complicados porque aparte de que estaba físicamente mal, mentalmente mal, sabía que los apoyos, mis apoyos económicos iban a desaparecer, porque así es la vida del deportista, si no las medallas no te apoyan, y sabía que tenía que trabajar. Justo ese año yo había terminado mi licenciatura, entonces pues había que trabajar. Afortunadamente llega Jorge, mi amigo, me dice, oye, están buscando entrenador para la preparatoria, ¿te gustaría trabajar? Y yo, claro que sí, ni lo pensé 2 veces. Tomé ese trabajo primero porque creo que necesitaba darme un break, necesitaba no saber nada de judo. Honestamente no quería saber de judo competitivo, sabía que iba a dar clases de judo, pero yo no quería entrenar. Y segundo, también por la parte económica. Después de 8 meses de estar trabajando, llega un día Jorge a la preparatoria y me dice, ¿cómo estás? Y yo, bien. Y me dice, no, en serio, ¿cómo estás? Y yo, me dice, ¿qué vas a hacer? ¿Qué piensas hacer? ¿Vas a ir al río? No sé, le dije, mira, no sé, honestamente, no sé si quiero seguir entrenando, no sé si quiero hacer judo. Le dije, es más, a la fecha, después de 8 meses de haber competido en Londres, todavía no puedo ver mi combate de cómo perdí la medalla. Obviamente me agarré llorando, y en 5 minutos hablé con él lo que no había hablado con nadie en 8 meses. Él simple y sencillamente me dijo, mira, yo creo que te conozco desde hace tiempo, tienes posibilidades, estás fuerte de hacer otro ciclo, pero búscate una psicóloga deportiva. Afortunadamente le hice caso, busqué una psicóloga deportiva y empecé a trabajar con ella. Cuando yo llego con la psicóloga deportiva, pues obviamente yo traía muchos sentimientos guardados que no quería ni podía hablar con nadie más. Hablé con ella y la primera tarea que me puso fue ver mi combate de Londres 2012 cuando perdí. En ese momento me di cuenta que había cometido errores, que sí, efectivamente el judo no fue mi prioridad durante 4 años, pero también me di cuenta que me había quedado corta, pero que también podía dar más. Seguí trabajando con ella y a mediados del 2013 renuncié a la prepa porque ya estaba teniendo muchas horas clase y me absorbía mucho tiempo, y yo estaba intentando regresar a entrenar, pero sabía que no podía quedarme sin trabajo porque yo ya no vivía en casa de mis papás. Afortunadamente encontré 2 trabajos. Entonces Lenia se levantaba 6 de la mañana, comía algo, se iba a entrenar, salía 15, 10 de la mañana,
iba desayunando lo que se había preparado en la mañana, iba desayunando mi huevo, porque siempre desayuno huevo, en el camión. Luego el camionero se me quedaba viendo raro porque me tocaba parada y pensaba que se me iba a caer el desayuno. Me bajaba del camión, daba mi clase, me regresaba, me subía al camión, iba a terapia, salía, me iba a comer, tomaba un descanso, me regresaba a entrenar. Y lunes, miércoles y viernes salía corriendo a los entrenamientos para irme al otro lado de la ciudad a dar clases. No recuerdo cuánto tiempo fue, creo que fueron 7, 9 meses por ahí. Y al siguiente año, en el 2014, ya empezaba el primer clasificatorio para los Juegos Paralímpicos de Río 2016. Una competencia que nadie me lo dijo, pero yo lo sabía. Me estaba jugando el todo por el todo. Por un lado, si Lenia ganaba, iba a poder hacer su proceso, sus competencias para Río 2016. Pero si perdía, era despedirme definitivamente del deporte. Afortunadamente quedó en medalla de bronce, una satisfacción rara porque sabía que aún estaba fuerte, pero también sabía que tenía que trabajar más, sabía que había que esforzarse. En ese inter yo estaba viviendo en Guadalajara y mi entrenador me dice que me vaya a Ciudad de México. Él ya tenía muchos años pidiéndomelo, honestamente, pero yo no me quería ir porque sabía que era sacrificar a mi familia, a mis amigos, a mi casa, a mi cama, a mi perro. Pero en ese momento yo sabía que estaba en una zona de confort y que realmente si yo quería hacer algo, necesitaba empezar a hacer cosas, necesitaba actuar y necesitaba sacrificar. Y me fui a vivir a Ciudad de México. Cuando llego a Ciudad de México, yo ya había estado, y vaya, yo ya sabía cómo era la vida, pero nunca me había ido por periodos tan largos. Cuando llego a Ciudad de México tuve que aprender a estar sola, a hacer nuevos amigos y, afortunadamente, a entrenar más. Estuve así durante 2 años y medio, y el año que llegó Río 2016, Lenia estaba preparada, física, mentalmente, emocionalmente. De pronto siento que ya andaba un poquito loca por el tema de que no veía otra cosa que no fuera judo y que no fuera Río. ¿Por qué? Porque Río era mi tercera oportunidad, ya casi con 30 años, donde en el deporte no sabemos cuántos años vamos a durar. Yo ya tenía casi 30 años y sabía que era mi tercera oportunidad de cumplir mi sueño de ser medallista de oro, porque yo no pensaba en otra cosa que no fuera la medalla de oro. Y sabía que lo podía hacer. Ese día que yo competí, la final que más me ha gustado y más he disfrutado porque me tocó pelearla con Brasil, en Brasil, con un estadio de 5,000 gentes, donde obviamente apoyaban a Brasil, y Brasil era la favorita para ganar. Esto fue lo que pasó ese día. Get slightly off the pace, your opponent just attacks you just before you're about to attack. That's going to be a Wazari. Maki Komi there, and she's got her in a hold down now, and is she holding for gold? Jessica Tammy she has, and her head is touching the floor there, and you can see there that Martins is trying her best to break the hold down. It's too late, Wazari Awazetti upon. She just needed to hold it for 15 seconds there because she had a Wazari on the board. Get slight. Ese día me di cuenta que había hecho todo lo posible por estar ahí. Me di cuenta que los sueños son tangibles. Pero me di cuenta que para que nuestros sueños sean tangibles, independientemente si somos deportistas o no somos deportistas, tenemos que trabajar, tenemos que luchar, tenemos que salir de nuestra zona de confort y tenemos que esforzarnos. Ese día me di cuenta que había estado esperando quizá
yo lo veo como 8 años, pero quizá fue más tiempo. No importa cuánto tiempo pase, hay que insistir, persistir, pero nunca desistir. Muchísimas gracias.